amo emprender, soy un curioso eterno, me encanta meterme en quilombos y querer aprender constantemente cosas nuevas. Parte de un proyecto hermoso que estamos conformando juntos, no solo nosotros, sino con todo el equipo que es Nómades, buscando transformar un poco el concepto de gimnasio hacia un contexto más de bienestar y de inclusión social, de comunidad. O sea, un gimnasio que realmente la parte vincular sea un diferencial, y esto es un desafío. Hoy estoy como en búsqueda de conectar y hacer crecer a otras personas. Creo que es como lo que soy ahora y una apasionada del movimiento. Las aptitudes realmente no son tan importantes como las actitudes o la cultura o lo que se genera del humano dentro de un equipo. Lo que más me motiva es cuando los veo aprender o cuando están felices trabajando, nos cagamos de risa. O sea, creo que eso es lo que me hace feliz. Bienvenido a un nuevo capítulo de Wellness 360, raro, distinto. Nos entrevistamos entre nosotros. Sí. ¿Sí? Me siento... Y arranco yo. Arrancá, nos presentamos. Nos presentamos primero. Dale. ¿Quién sos? Yo soy Denis Pellizzari. Soy profe de Educación Física hace muchos años y actualmente fanático del emprendimiento. Amo emprender, soy un curioso eterno, me encanta meterme en quilombos y querer aprender constantemente cosas nuevas. Y parte de un parte de un proyecto hermoso que es el que estamos conformando juntos, no solo nosotros, sino con todo el equipo que es Nómades, buscando transformar un poco el concepto de gimnasio hacia un contexto más de bienestar y de inclusión social, de comunidad. O sea, un gimnasio que realmente la parte vincular sea un diferencial, y esto es un desafío. Me gusta. Nos conocemos hace mucho tiempo. Yo me presento de paso antes de dar como la presentación de lo que nos une. Soy Mariana Fernández, Maru. Marita, tengo muchos apodos. Me cuesta definirme porque me gustan muchas cosas. Actualmente soy líder. Anteriormente ejercía como profe de educación física también, es lo que estudié. Pero hoy estoy como en búsqueda de conectar y hacer crecer a otras personas. Creo que es como lo que soy ahora y una apasionada del movimiento. Me gusta correr en la montaña. Inquieta. Muy inquieta por aprender y por moverme. Creo que es un poco lo que me identifica. No sé si responde a lo que soy específicamente, pero es lo que estoy transitando ahora y conociendo. Y repregunto porque lo mencionás en la presentación y me parece algo como que te representa y me gustaría saber un poco más. ¿Realmente hoy tu propósito es ayudar a otras personas a transformarse? Sí, creo que siempre estuvo desde mi alrededor cuando era deportista, después como con los clientes o alumnos que terminaban siendo amigos, básicamente en su proceso, y buscaba la transformación con respecto al bienestar y actualmente con el equipo que estamos formando. O sea, creo que ha sido parte de mi vida la vocación de servicio más que nada. Y actualmente, ¿cómo ves la profesión, el profe de educación física, y qué es lo que te gustaría transformar desde el lugar que ocupas hoy como líder? Creo que ahora está cambiando, pero siento que nuestra generación, yo tengo cerca de 30, todavía no los cumplo, tengo 29. Estoy más grande, sí, más grande. Sí. Pero no, nuestras generaciones, vos que tenés 40, yo que tengo 30 y mucho antes también, creo que mucho antes que nosotros estaba más orientado a lo técnico, al conocimiento, a ser profe para formar en algún momento a profesionales o trabajar en el colegio, como que no habían muchas más alternativas o por lo menos no se visualizaban. Hoy actualmente siento que está creciendo porque hay mucho más campo en el cual podemos trabajar y mucha más información en distintas áreas y creo que estamos más involucrados en el eslabón de la salud que tiene que ver con la prevención y la promoción de la salud. Entonces eso creo que nos ha posicionado en un lugar de encontrar
otros lugares para desarrollarnos, que no tienen que ver únicamente con el conocimiento. Entonces nos permite generar estructuras como los gimnasios, en este caso, que ha crecido, o estructuras de bienestar que necesitemos de otras herramientas más allá de las que trabajamos desde la parte técnica, que tiene que ver más con la gestión, con las habilidades blandas, el liderazgo, para poder hacer crecer estas estructuras. No sé cómo lo ves vos desde tu generación. Y de mi generación es una generación, me siento un poco en el medio, o sea, como que logré como ponerme en un punto de quiebre y pude adaptarme a las nuevas generaciones, y todavía tengo algunas cosas de las viejas, pero sí, digamos, en este punto de quiebre, una de las cuestiones principales donde antes la profesión se enfocaba mucho y el éxito dependía mucho de lo que eran las competencias técnicas que lo mencionaste recién, o sea, decir, qué tanto sabemos de fisiología o qué tanto sabemos sobre un área de expertise. Y siento que el punto de quiebre, justamente en nuestra generación, o quienes tenemos 40 o aproximadamente esa edad, vino con un cambio de paradigma donde las competencias técnicas, incluso no sé si perdieron protagonismo, y que desde mi lugar no es que piense que no sean importantes, pero otras competencias dentro del desarrollo profesional son clave hoy y te dejan como profesionales afuera o adentro del circuito principal, digamos, como profesión, como modelo de negocio y demás, que tienen que ver con las competencias digitales y las comportamentales, o sea, cómo nos relacionamos, cómo ejercemos liderazgo, y las digitales, porque hoy son la nueva forma de vender. Y siento que de alguna manera los profesionales que no logran entenderlo o realmente querer asimilarlo a su desarrollo profesional empiezan a quedar un poco afuera del circuito. Considero que son habilidades clave hoy para poder... que hacen la diferencia. Es que es el diferencial. En un mundo más digitalizado, digo que las digitales son re importantes, pero en un mundo cada vez más digital, siento que en los próximos años lo humano va a ser... En esta parte hasta ahora, lo digital como que tomó muchísimo protagonismo, pero creo y pienso que en los próximos años las habilidades humanas o blandas o de liderazgo van a ser mucho más importantes que las digitales. ¿Qué crees con respecto a esto que estamos hablando, que tiene un poco que ver con la profesión, que es lo que ha evolucionado con respecto a la profesión, que lo veníamos hablando un poco, y cuál crees que es el desafío que tenemos de las necesidades que no estamos sabiendo suplir como a la sociedad? Lo que ha evolucionado. Sí, lo que ha evolucionado. Por ejemplo, yo siento que lo que ha evolucionado dentro de la profesión es la cercanía del conocimiento. O sea, ahora tenés acá a la vuelta de la esquina saber cómo tratar con una persona que por ahí tiene diabetes o alguna patología. Antes por ahí tenías que hacerte una capacitación o no sabías cómo manejarlo porque no había información. Ahora siento que eso ha evolucionado y nos da otro tipo de herramientas. También siento que obviamente la tecnología ha evolucionado, las máquinas, los materiales, o sea, todo eso, y también mejora la experiencia de la persona a la hora de realizar actividad física. Pero bueno, no sé cuáles ves vos que son las mayores evoluciones dentro de la profesión, y cuáles son los desafíos, porque siento que hay un montón. Y siento que el acceso a la información, como decís vos, es como lo principal. Hoy tenés al alcance, yo me acuerdo pre-pandemia, o sea, buscar información sobre ciertos temas como por ejemplo lo que era la hipertrofia, o sea, hasta cuestiones de gestión, era difícil, o sea, y estábamos mucho más digitalizados que hace 10 años atrás. Entonces el acceso a la información nos ha permitido democratizar un poco el contenido, de poder avanzar más rápido como emprendedores, y me parece que eso es un plus. Ha crecido hasta un nivel en que tenemos tanto acceso a la información, mucho más acceso de lo que realmente tenemos capacidad de aprender. O sea, llega un punto en el que no sabes ya qué absorber realmente. Y siento que tal vez esos son uno de los dos próximos desafíos, realmente aprender a filtrar y purgar el contenido. Eso te iba a decir, son dos caras de la misma moneda. Sí, total, o sea, realmente no sabes... Porque también tenés los influencers que por ahí, por el exceso de esta información, se toman de la información justamente superficial y por ahí producen ciertos tipos de contenidos que no son tan saludables o tan beneficiosos para la sociedad. Y además también siento eso por un lado, y también siento de que incluso en ciertos
canales de comunicación, que incluso puede ser comunicación fidedigna, o sea, realmente válida. Es tanto el nivel de información corta y ni siquiera superficial, hasta profunda, pero que no terminás realmente llevando a la práctica nada. Y eso tal vez son algunas cosas que siento personalmente. Empezás como a absorber un montón de información corta, rápida, pero después no lo llevas a la práctica. ¿Qué sentido tiene? Eso también siento que frena, o sea, como te acelera, también te lleva mucho a la procrastinación, a no terminar de aplicar cosas que vas consumiendo, que ni siquiera muchas veces te quedan realmente instauradas o que realmente son parte después de tus acciones diarias. Entonces siento que uno de los desafíos es aprender a purgar, y después en este mundo cada vez más acelerado, de más información, de más herramientas para poder escalar más rápido un negocio, te empezás en esta vorágine de velocidad, empezás como a perderte muchísimas cosas que son esenciales y que requieren de cierta pausa para realmente volverse sólidas en un proyecto. Entonces el segundo desafío pienso que es, en este mundo acelerado, aprender a pausar un poco. Al final todos los extremos terminan siendo negativos. Y entender que el aprendizaje no es de un día para el otro, o sea, como que siento que en este piloto automático que entramos y este círculo vicioso de aprender, como que nos perdemos de esto de entender que el aprendizaje es un proceso. O sea, no lo vas a aprender por más de que lo viste ayer en un video y lo estés reproduciendo mañana, o es algo como que con el tiempo te vas dando cuenta. No sé si te ha pasado como cuando... No sé, por ejemplo, a mí como que siento que decanta tarde la información, no de toque, bueno, sí, ya aprendí, sí. Y lo tengo súper incorporado. O sea, se va dando cuando lo vas reproduciendo en la diaria, que ya nos vamos a meter en algunos de los temas por ahí en los que nos hemos ido formando y que nos ha llevado tiempo de desarrollar. Creo que nos falta amigarnos con eso, como con decir, che, esto lleva un proceso, pero también la industria te lleva tan rápido que nos pasa por arriba. Entonces... es como bajar la ansiedad y decir, che, paremos que nadie nos está corriendo desde atrás. O sea, si el aprendizaje termina siendo eso, tiempo. Dijiste una palabra clave que es ansiedad. Y siento que más de uno, y de los que pueden estar escuchando el podcast, incluyéndome, o sea, la ansiedad es parte de lo que muchas veces en el lugar de emprendedor genera toda esta bomba de información. Y nada, porque a veces es información que tiene que ver con contenido que uno puede utilizar para el proyecto, y después información que a veces puede ser real o falsa de cómo están avanzando otros proyectos, y nos genera como esa sensación de urgencia. Entonces me parece que es algo que hoy es una gran dificultad que generan. O sea, eso no es saludable. Tal cual, y ser consciente del nivel de aprendizaje en el que estás. Siento que por ahí queremos aprender de algo que por ahí nos faltan 8.000 cosas antes para llegar a eso, y nos involucramos en algo que al final después no terminamos aplicando porque la estructura o nosotros mismos no estábamos preparados para aplicar eso. Entonces siento que también eso es un punto de que tiene que ver con el frenar un poco, de ser consciente en qué etapa de aprendizaje que estás en cada lugar, y a partir de ahí hacer un entrenamiento para que el próximo aprendizaje que adquiera pueda ser realmente aplicable a lo que en la etapa en la que esté, sea la empresa, sea la estructura, sea vos mismo o lo que sea. Total. Creo que me gustaría preguntarte qué cosas, porque esto uno lo va aprendiendo también porque uno se va chocando con estos icebergs para poder realmente aprender. Encima estas te cosas. La iba a hacer yo esta pregunta, dale. ¿Cuáles son las cosas qué cosas te enseñaron eso? La necesidad. ¿Qué cosas me enseñaron a frenar o ser consciente? Sí, la necesidad de entender de que hay que comprender las etapas, y que hay veces que no estamos preparados para ciertas cosas, y que... Eso te lo digo mucho, en la vida diaria te lo digo mucho, de que hay que ir por etapas y frenar un poco. Siento que el deporte, o sea, en mi caso siento que el deporte, por ahí, bueno, corro en montaña, ya lo sabés, me gusta, soy una loca de eso, pero creo que al principio no estaba muy conectada y tenía la ansiedad de, che, quiero ir porque me empezó a ir bien y quiero correr, y me terminaba lesionando, y frustración porque me inscribí a 3 argentinos, no clasifiqué, y era como forzar algo que mi cuerpo todavía no estaba preparado. Y eso fue como que me fue ayudando a decir, che, las cosas tienen un proceso.
O sea, tarde o temprano va a llegar, pero lo importante es ir como construyéndolo desde la base y decir, bueno, primero preparo mi cuerpo para que pueda soportar esa densidad o esa intensidad, lo que sea que vaya a trabajar. Después de ahí veo si lo puedo maximizar, si no vuelvo a la base. Creo que mentalmente el deporte me ayudó a amigarme como con el proceso, que no tenía que ver únicamente con un resultado o aprender algo. Entonces creo que en mi cabeza fue como segmentarlo por etapas, como decir, bueno, esta etapa es para meter carga, buenísimo, vamos por eso, hay que meterle full. Esta otra etapa va a ser para aplicar para tal cosa y lo traspolo directamente a lo laboral, como que siento que por eso está tan anclado mi vida deportiva con lo laboral y tiene que ver con esto de entender que hay momentos donde la estructura está preparada para dar un paso, hay momentos en los que no y hay que frenar, y eso que sabes que soy como bastante lanzada, pero el mismo deporte por el cuerpo, de ponerme un freno y decir, flaca, pará, o sea, que te vas a estrellar. De sensaciones de esto, de burnout también, o sea, a nivel laboral. Creo que he pasado como por muchos procesos por el exceso de ansiedad. Y eso me ha ido haciendo construir un proceso dentro mío que ahora lo puedo sostener y manejar desde otro lugar, gestionar las distintas cosas que tenemos. Creo que vos también has tenido un crecimiento como muy similar en eso, si bien siento que distinto, pero vos como emprendedor ¿no sentís que el no frenar muchas veces te ha llevado a estamparte contra la pared? Sí, total. Y cuando contabas lo de la montaña, y tal vez en esto lo menciono porque quienes estamos liderando gimnasios o jugando un poco a esto de empezar a crecer, a generar una expansión, el mensaje de decir hay que estar seguro de que la estructura física para prepararse ciertas cuestiones en montaña o la estructura de equipo o la estructura de un proyecto realmente está preparado para generar un proceso de expansión, es importante evaluar antes de tomar ciertas decisiones. Y por ejemplo eso lo hemos aprendido juntos de alguna manera en lo que ha sido el proceso para con Nómade, en momentos en donde decidimos tomar pasos de querer expandir y se nos dio vuelta, realmente se nos movió todo el barco fuertemente, momentos en los que decidimos avanzar y que estábamos mucho mejor preparados como estructura y que la experiencia ha sido mucho más favorable en todo sentido y más productiva. Me parece como clave realmente tener en cuenta de que hay que tener claro si la base aeróbica de gimnasio, por así decirlo, si lo comparamos con el deporte, las carreras, además, si la base realmente estructural está sólida para tomar ciertas decisiones. Porque querer aplicar reglas y aplicar, no sé, cosas que funcionan en otro tipo de estructuras puede ser también por más que funcionen acá, pueden ser también la causa del fracaso o de realmente muchos problemas de un proyecto que puede estar saludable en ese momento, pero no preparado para otro nivel de expansión, de crecimiento y demás. Me resuena lo que estamos hablando porque justo nos metemos en uno de los bloques que queríamos conversar, que tiene que ver con el liderazgo. ¿Qué lugar crees que ocupa en todo esto de formar una base sólida dentro de una estructura y cómo te ha traspolado a vos como persona? Porque, como contabas anteriormente, sos profe de educación física, el liderazgo que tenías aplicado por ir a un equipo o a lo que sea que cuando eras más joven, sí, no hasta hace mucho tiempo. Pero ahora liderás una estructura como mucho más grande con posibilidades de expansión. ¿Cómo ha sido ese proceso de liderazgo? A mí me han pasado varias cosas. Una, tuve la posibilidad de tener muchos años de experiencia dentro del mundo de deporte de conjunto, y uno de los aprendizajes más valiosos que tuve fue que las aptitudes realmente no son tan importantes como las actitudes o la cultura o lo que se genera del humano dentro de un equipo, y me pasó en un montón de momentos en donde, no sé, a inferioridad de condiciones deportivas, económicas y demás, los resultados terminaron siendo muchísimo mejores a nivel de resultados deportivos, obviamente, en los momentos en donde la estructura humana estaba sólida.
Me pasó un montón de veces. Y no sé por qué después de que salí del deporte, en el proyecto en Noma lo que tenemos, que arrancó con alguna estructura humana siempre fue la base, en algunos momentos nos olvidamos de esas cosas y por el afán de crecer o de empezás como a enfocarte en cosas que no son las más importantes. Y hoy lo veo más claro que nunca, o sea, sobre todo en un mundo cada vez más competitivo donde parece que el más fuerte o el más poderoso son las grandes cadenas con millones de dólares invertidos en maquinarias. Y siento que en el futuro realmente los proyectos más fuertes, los que más resultados van a tener, y no me refiero solamente económicos, sino son los proyectos que realmente tengan mejor definida la cultura y donde se ejerza mejor liderazgo, no solamente digamos, desde el fundador o desde el CEO o desde los fundadores de una marca, sino desde el liderazgo que se genera en todo el equipo de trabajo. Porque obviamente... Y ahí te repregunto, ¿qué es liderar para vos? Liderar es conocer, es escuchar, es contagiar, es impulsar. O sea, para salir un poco de la frase trillada. No sé si la frase trillada, sino de la definición de diccionario. O sea, cuando yo pienso en liderazgo, pienso en que justamente liderar es realmente escuchar, o sea, escuchar desde realmente el interés por conocer con quienes nos rodeamos, el de contagiar, el de motivar, el de impulsar, el de mejorar a las personas, que es parte de lo que también describiste en quién es Maru. O sea, realmente el tener esa capacidad de poder mejorar a las personas es un pilar para mí de lo que es liderazgo. ¿Y para vos? Para mí es una pregunta re difícil, o sea, como que siento que lo tengo claro en la práctica porque creo que el liderazgo es algo que traemos, o sea, más allá de que podemos formar y cada uno tiene su manera, o sea, como que siento que no es algo, si fuera algo que se hace de una manera, no sería liderazgo, como que siento que es algo tan volátil porque se tiene que adaptar a las personas con las cuales trabajás, que para mí tiene que ver con poder acompañar los distintos procesos, sea un proceso de una empresa, sea el proceso de una persona y a su vez el de la empresa con el de las personas que la conforman, y aportar desde un lugar positivo y de crecimiento. Es acompañar, o sea, siento que desde mi lugar como lo vivo ahora, creo que tiene que ver un poco con eso, y para no entrar como en la frase trillada que tiene que ver... ¿Cuál sería la frase trillada? No sé, como que siento que la frase trillada es que liderar no es lo mismo que ser un jefe y es como dar rienda suelta a un montón de cosas, y en realidad tiene que ver con conectar de forma genuina y ver si los valores de la otra persona también encajan con los tuyos y podés llegar a un crecimiento recíproco entre sí. Siento que para mí liderar es más aprender que enseñar. O sea, yo aprendo mucho del equipo que tengo. El otro día estábamos en una reunión de equipo, doy un ejemplo, y estábamos hablando de qué veíamos positivo de cada uno, y a mí me decían como que tenía positivo que sacaba la ficha muy rápido de la cosa positiva que tiene la persona. O sea, como que siento que liderar tiene que ver con eso, qué es lo bueno que tiene el otro para que pueda aportar tanto en la estructura, para que le aporte él y se sienta cómodo, y a partir de ahí nos podamos retroalimentar todos. Entonces, liderar tiene que ver con eso para mí, con tener esa mirada estratégica de cuáles son los intereses de la persona, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona. A partir de ahí tirarle un centro para que, estaría bueno que hicieras esto y podés ir por este lado, y se genera una sinergia porque todos van a estar haciendo lo que les gusta, como les gusta, lo que les apasiona, porque les apasiona lo van a estar haciendo bien. Entonces eso va a generar una integralidad que hace que funcione como un engranaje. Y el líder creo que tiene que tener la capacidad de eso, de ver qué es lo bueno que tiene la persona como lo bueno, y obviamente también por ahí las debilidades que les puede ayudar a potenciar o a mejorar. ¿Y qué opinas? ¿Se puede liderar eficientemente en un contexto donde no se comparten valores o cultura? No. O sea, liderar se puede liderar, siempre lideramos en algún momento en los lugares donde estamos, pero realmente puede existir el liderazgo efectivo o no. Yo siento que no,
pero porque si vos estás con una persona con la que no sé, es como cuando te pasa, cuando estás con una persona que te cae mal o que no tenés feeling, no digo que todas las personas te tienen que caer bien, pero digo, no, si tenés una persona que por ahí, no sé, un valor tuyo no negociable es la deshonestidad. O sea, vos decís, bueno, yo no negocio la honestidad y tenés una persona delante tuyo deshonesta y yo no voy a confiar. No voy a poder relacionarme de una manera, obviamente puedo mantener el respeto, pero si estoy buscando crecimiento, no me voy a poder desarrollar junto a esa persona porque no me va a dar confianza. Entonces creo que los valores, como lo nombrabas vos, son los pilares que decís, bueno, esto no se negocia. No sé, en nuestro equipo, por ejemplo, tirate un valor y lo charlamos. Me gustaría, tiremos, sacándolos del equipo, me gustaría que tiremos 2 valores cada uno personales. O sea, los que para vos no son negociables. ¿La lealtad? La lealtad para mí creo que, pero porque a mí me identifica, sí. Creo que la lealtad tiene que ver con el hecho no de serme fiel a mí o solamente a mí, sino de manejarte de una manera frontal en el caso de tomar una decisión distinta, de decir, bueno, tengo la entereza de decir pienso distinto que vos, no voy a seguir por este camino, no voy en el caso de, no sé, de alguien que no quiera seguir en el equipo, no es tirarle y ver qué hago, no, como poder venir y hablarlo y decir, che, no estoy de acuerdo con esto y porque me es leal me lo va a decir de la mejor manera posible y no me va a traicionar. O sea, creo que la lealtad para mí tiene que ver con eso, creo que cada uno tiene su definición personal. No sé, para vos. Para mí, bueno, te tiro una. Para mí la entrega. O sea, creo que considero que la honestidad es como, me imagino que la mayoría vamos a opinar de que la honestidad, la lealtad va a estar, pero para mí la entrega. O sea, para mí es un valor innegociable. O sea, la entrega en el sentido de dar un poquito más de lo que nos compete. O sea, siento que eso realmente hace la diferencia, por ejemplo, en un equipo de trabajo. ¿Y cómo haces ahora? Porque siento que por ahí... Ahora, creo que hasta nuestra generación era la cultura que nosotros traíamos mentalmente, de siempre dar un poquitito más, dar siempre un poquitito más para que te metan a un partido, dar siempre un poquitito más y entrenar para mejorar, dar siempre un poquitito más porque era lo que nos inculcaron nuestros viejos y siento que estaba muy arraigado a la cultura que se vivía anteriormente, pero realmente siento que ahora no existe eso. Obviamente, siempre hay excepciones, pero en la mayoría... como que no existe esa entrega total o compromiso total hacia un proyecto o hacia un desafío. ¿O qué opinas de eso? Yo creo que sí existe. Tal vez predominan menos. Culturalmente tal vez hoy tal vez no sea el valor más predominante. También en las antiguas generaciones también estaba el pajero. Sí, siempre. O sea, y lo existió. Tal vez uno se rodea, se tiende a rodear de ciertas personas, pero para mí puede ser de que predominen menos, pero siento que las sigue existiendo, sin ir más allá. Siento que en el equipo tenemos muchas personas que tienen el poder de entrega. Tal vez pienso de que requiere un poco más de trabajo de... ¿Contagiarlo? O de comprender y entender a las personas, de encontrar ese match. Dijiste recién del liderazgo, algo que me parece que es parte del liderazgo, que es el ayudar a las personas a descubrir o a descubrirse. Parece que es parte de un rol importante. Y muchas veces la no entrega o la menor entrega muchas veces depende todavía de la inmadurez o el no haberse descubierto o no descubrirse dentro de un lugar correcto. No estar en el lugar correcto. Entonces me parece que eso también es como algo que juega. Pero siento que las hay. O sea, ¿sentís que es algo que se puede construir? Sí, siento que se contagia. Eso es lo positivo, igual. Sí, siento que se contagia. Obviamente hay ciertas cosas que las traes o no las traes. Y eso después en el tiempo te das cuenta quién realmente puede subirse al barco de la entrega y quién no. Pero de alguna manera siento que hay un montón de personas que tienen como dormida esa partecita y que cuando se empiezan a juntar con personas que ya tienen esa cultura instaurada, empiezan a entenderla. Es más, en nuestra experiencia diaria siento que hay un montón de personas que en una primera instancia sentíamos que no tenían ese espíritu de entrega y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que terminaron aportando el doble o el triple de lo que nos hubiéramos imaginado y realmente están a la par o
o entregan más que muchas veces nosotros mismos. O sea, siento que sí se contagia o se descubre. El liderazgo también requiere entender, darse cuenta cuándo sí, cuándo no, y realmente ver qué se alinea a uno y qué no en el tiempo. Sí, también tiene que ver con un equilibrio. Por ahí siento que no necesitas, o sea, como que para mí... Todos entregando el 150. Claro, como que siento que es más como en una relación también. No todos siempre van a estar, creo que no siempre en la vida en general estás para entregar el 100 en todo, en el proyecto, en las distintas áreas de tu vida. Y siento que en el laburo pasa lo mismo, en los equipos de trabajo, como que las personas tienen etapas personales en las cuales se están desarrollando, y hay personas que las vas a tener que se pueden desarrollar dentro de la estructura, que van a estar aportando el 120%, van a tener otras personas que por ahí no están pasando un buen momento, un 80%, y creo que ahí entra un valor que es importante y el cual sostengo, que es el hecho del compañerismo. O sea, que está bien, tenés distintos tipos de entrega dentro del equipo, porque eso puede pasar en distintas etapas. Ahora, si existe el compañerismo, se van a ir supliendo esas distintas entregas que puede dar cada uno, esa distinta energía que puede dar cada uno. Si uno está dando el 120, es porque el otro por ahí está dando el 80, porque no puede dar su 100, y está siendo compañero con el que está dando 80, que tal vez después puede dar ese 120 que ese no puede dar. Entonces, cuando hablábamos de la sinergia, tanto en las capacidades que tiene cada uno para construir la estructura, lo que sostiene la estructura en el día a día tiene que ver con esta sinergia también energética, que para mí está estructurada en el valor del compañerismo, es decir, ¿qué hago yo hoy que por ahí mi compañero no puede hacer? ¿O cómo lo cubro en esto que hoy no está pudiendo? Y desde el lugar de la generosidad. Entonces eso hace que ese engranaje que con las capacidades funciona normal, diariamente se vaya retroalimentando. Si no, se frena. Ahora te la complemento o te la... Súmalo al bucle. Ahora separemos. Porque vos puedes estar... el puesto puede requerir que el puesto puede requerir un nivel de trabajo y vos podés dar el 100 o el 80 de lo que requiere el puesto, y después tenés el 100 o el 80 de lo que puedo dar, porque mencionabas una persona que obviamente todos tenemos, yo no doy el 120% de lo que requiere mi puesto, muchas veces que tengo problemas personales o familiares o de la vida, y de repente no estoy preparado para entregar el 100% de lo que requiere mi puesto y entrego el 80%. Pero tal vez estoy dando el 100 o el 120 de lo que en ese momento yo puedo aportar. 100%. Entonces ahí entra otro tipo, digo, yo en un equipo de valores, yo quiero las personas que den el mínimo el 100 para arriba de lo que pueden dar en ese momento, independientemente de lo que requiere el puesto, después se puede suplir con trabajo en equipo. Lo que para mí es innegociable es el entregar menos del 100% de lo que podemos aportar en ese momento. Ese es mi pensamiento. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que sí me parece importante, creo que tiene que ver y que construye algo el hecho de poder conocerse el uno con el otro, que ahí es cuando también empezamos a construir equipos. O sea, yo me tengo que dar cuenta, sea como líder o nosotros, creo que tenemos que construir esa capacidad de decir, che, aquel no está a su 100%. Y poder suplir esa necesidad. O sea, también Total. Entra otro valor que me parece importante, la empatía. Que también está muy trillada, pero que a mí me gusta usarla, el hecho de decir, bueno, no lo está pudiendo hacer, y no verlo desde el lugar de, che, qué pajero, no lo está pudiendo hacer. Sí. No, o sea, ¿cómo puedo ayudar para que lo pueda hacer? O para cubrirlo en este momento y después decirle, che, loco, ¿por qué no llegaste con esto? Y suplir la necesidad del momento. Pero desde un lugar empático de saber que en algún momento ese que está dando el 60%, porque tal vez no le está pasando bien, puedo ser yo. Y ahí te entro. Ese sería el segundo, la empatía. No sé, ya metí 80, pero me falta otro. ¿Cuál? La humildad. O sea, yo tengo que tener la humildad suficiente para decir, sé que no puedo poder con esta situación, entonces voy a ayudar al otro. Y ahí hacemos una sinergia donde los valores entran en la diaria, no en el escrito en el cartel. Sí, porque escribirlo como si estos son los valores de, en este caso, Noma, es buenísimo, pero lo que se da en la diaria es eso. Es, che, tengo la humildad para decir, che, yo podría no poder con esto, entonces ayudo al otro. Che, está la empatía para decir, che, está necesitando de mí, ¿cómo le puedo aportar?
che, tengo la humildad para decir, esto no lo sé, ¿cómo lo aprendo? Entonces aparecen todos los valores en las dinámicas diarias que se dan y que entra una de las cuestiones importantes a nivel estructural a trabajar dentro del liderazgo, que es la comunicación. Que sin comunicación estos valores no se ponen en juego dentro de la dinámica diaria. Me gusta porque eso me parece importante. O sea, nos lleva como a un punto a entender que un proyecto que requiere de liderazgo, sin la base, y muchas veces lo hablamos, el tema del ADN de un proyecto, es muy difícil, no sé si que no prospere, digo, hay proyectos que van prosperando a los golpazos con otras herramientas, pero digo, el crecimiento saludable y como alineado y demás requieren de tener esas bases sólidas. Pero al mismo tiempo siento que es como una piedra en el zapato de la mayoría de los proyectos, por lo menos de pequeños emprendedores que arrancamos y nos vamos encontrando con este aprendizaje a medida que vamos transitando el camino. ¿Cómo, y desde lo que hemos aprendido, qué es lo que pensás vos que es la base, acompañado de la comunicación, para realmente poder llevar y traspolar toda esta información al equipo y que se viva? O sea, que no sea un papel pegado en la pared porque nosotros nos ha pasado 1000 veces, y de decir, tenemos el papel y lo ves una vez por año, lo transmitís en una reunión y eso no significa que después realmente esté pasando. ¿Cómo, desde tu lugar, cómo crees que se debería abordar en un proyecto? Dando el ejemplo, principalmente. O sea, como punto principal. Si yo... creo que también esto se habla mucho en el liderazgo. Si yo, no sé, exijo respeto. Che, bueno, uno de los valores que tenemos dentro de la empresa es el respeto. Y después falto el respeto a un compañero, no estoy siendo coherente. Entonces, ser coherente con los valores de mi empresa ser coherente con los valores de mi empresa generan una cultura en mi forma de trabajar que hace que eso se traspole al resto del equipo. Ahora, no solamente en las acciones, sino también en las decisiones. Si yo veo que a alguien le está faltando el respeto, y que lo hemos hablado como cercano a situaciones que han ido pasando dentro de la estructura, si yo veo, y que me lo dijiste muy claro a vos, que me quedó como resonando, a alguien que está faltando el respeto y yo lo permito dentro de la estructura, no estoy siendo coherente. Esa cultura se va a repetir por algún lado. Entonces creo que construir cultura desde un lugar de ser coherente con los valores, accionando y tomando decisiones para que evolucione todo el equipo para el bienestar general de todos, es como la clave en sí de cómo gestionar la cultura dentro del espacio. Para mí. El ejemplo que te había dado yo, a mí siempre lo comparo mucho con el deporte porque lo viví mucho tiempo y aparte me apasionaba. No me lo acuerdo bien, por eso te pregunto. Claro, o sea, me parece, en todos los deportes en los que estuve siempre pasaba lo mismo. Arranca la pretemporada y el primer discurso del entrenador y del preparador físico, sobre todo el entrenador, es: muchachos, acá lo que más importa es que todos trabajemos en equipo y vamos a entrenar, y el que no se pone las pilas y el que no entrena al ritmo de todos va a quedar afuera y no lo vamos a tener en cuenta en el equipo. El discurso hermoso de pretemporada. Arranca el primer torneo, que no es tan importante, capaz que se ponen picantes los entrenadores y bajan un par de cañas ahí sí. Pero cuando arrancan los campeonatos posta y se empieza a dividir, empiezan a pasar estas cuestiones de no entrega, de falta de respeto. Los valores que pongamos, de repente tenés que tomar decisiones, y generalmente los entrenadores cortan desde el hilo más fino. O sea, faltó el que no juega tanto, al banco, tratando de dar el ejemplo de lo que no hay que cumplir, pero cuando lo hace el titular o la estrella del equipo no pasa. Y eso creo que es un error no creo. O sea, siento que es uno de los errores uno de los peores errores de liderazgo que pueden existir. Me parece que es lo más incoherente que hay dentro de una estructura. Sí, coincido, y me gustaría, ahora que estamos hablando un poco de por ahí, lo que esto con las cuestiones que por ahí no estamos tan de acuerdo, decisiones que tenemos que tomar para ser coherentes, ¿cuáles son las cosas que a vos te decepcionan siendo líder de una persona? Tiene que ver con para mí, la comunicación. O sea, siento que cuando hay cosas que se hablan cara a cara,
Y para mí, pero no solo en equipo, en la vida, digo, con la gente con la que me relaciono. El que vayan por detrás, digamos, sí, a eso te referís. Cuando vos generás cierta confianza con una persona íntima, ya sea un equipo deportivo, o sea, no sé, tu familia. O sea, cuando hay cosas que vos generás un espacio, hay confianza y de repente esas cosas ese espacio se rompe y hay cosas que te involucran y que no se dicen, digamos, cara a cara, me generan decepción. Y siento que eso es cuando se rompe esa confianza es muy difícil de recuperarla. O sea, me parece que la confianza en esos casos es muy difícil de volver a reconstruir. Por eso me parece que esas son las cosas que por ahí más me decepcionan de la gente en general. ¿Y qué te emociona? ¿Y qué me emociona? Me emociona... De ser líder. O sea, en tu rol de liderazgo, ¿qué es lo que te emociona de tu equipo, de lo que has construido? A mí me emociona mucho, que en algún momento lo hemos hablado, cuando se generan estos espacios de compartir, o cuando nos ha tocado compartir, por ejemplo, un viaje que tiene como objetivo, no sé, aprender o compartir información. Esas cosas me emocionan mucho, me inspiran, me motivan. Y siempre, no sé, tal vez me lleva como al pasado que extraño del mundo deportivo. Es como que siempre tiendo como a comparar el mundo deportivo del empresarial, que para mí tiene todo que ver. O sea, no hay manera de no compararlo. O sea, en esto de qué me desmotiva, o sea, qué me afectaba cuando había puterío en un equipo. Pero, o sea, y encima eso repercutía en los resultados del equipo. Entonces eso me decepcionaba totalmente, que me encantaba ir en el micro, disfrutando un viaje, compartir un objetivo, disfrutar de un logro juntos. O sea, aparte el concepto de equipo es lo que más me motiva de un proyecto. ¿Y de cuál es? A mí, ¿qué es lo que más me decepciona y lo que más me motiva? ¿O lo que... Sí, las dos. A mí me pasa que no me decepciono de las personas, porque siento que, o sea, sí, obviamente me decepcionan las personas, pero como líder trato de como no personalizar la situación. Por ahí yo como tomo las decisiones más estratégicas de esta persona para este rol, me decepciono más de mí, de no haber tomado la decisión correcta en decir, bueno, tal vez esa persona no estaba preparada para estar ahí en ese momento. Como que lo vivo más desde ese lugar, no tan personal, sino desde esa situación, o cuando no llegamos a un resultado y sé que esa persona laburó un montón para lograrlo y decir, no llegamos al objetivo, o por tirar un ejemplo. Pero siento que eso me decepciona a mí, no por la persona, sino por, hubiese estado re bueno que hubiésemos llegado porque lo dio todo. Entonces creo que esas son las cosas que por ahí me decepcionan y me motivan cuando me transmiten las ganas que tienen. O sea, esto de que ellos me transmitan la motivación a mí. Como que siento que vamos como por buen camino. Eso es como un buen indicio de que el equipo está sólido, de que el equipo tiene ganas de aprender y que se puede retroalimentar. Pero lo que más me motiva es cuando los veo aprender o cuando están felices trabajando, nos cagamos de risa. O sea, creo que eso es lo que me hace feliz. Me gusta. Sí. No sé qué te iba a preguntar, me la cortaste la pregunta y recién la tenía en la punta de la lengua. Sacala, porque era importante, te la vi en la cara. Era importante. No, tenía que ver, no me acuerdo cómo la había formulado mentalmente, pero tiene que ver con esto que estábamos hablando de que el deporte se asimila mucho a la empresa en sí. ¿Qué cosas sentís que deberíamos aprender del deporte o del alto rendimiento para el ambiente empresarial? O sea, ¿qué cosas sacarías del deporte para involucrarlas, aparte de lo que es el equipo? Yo te tiro una, por ejemplo, para mí,
En el deporte, como que no tenés tiempo para tomar tantas decisiones bajo presión, entonces sos efectivo y siento que es una buena manera de entrenar eso de trabajar bajo presión, y la gente que trabaja bajo presión en el deporte siento que trabaja mucho mejor en lo empresarial, o como que se desenvuelve mucho más porque tiene esa capacidad de trabajar con la presión. ¿Cuáles cosas sentís o capacidades sentís que se pueden sacar del deporte para la vida empresarial? La primera que se me viene, siento que tiene que ver con la empatía, o sea, de entender que en la dinámica de un partido, pues, vamos a un partido, a la dinámica de un campeonato, pero en la dinámica de un partido pasan un montón de cosas y que generan un montón de emociones y sensaciones, y que muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con los valores, o sea, el respeto, que capaz que se pueden romper en algún momento, y que siento que como equipo tenemos que tener la suficiente empatía y la capacidad de entendimiento de que las circunstancias muchas veces te pueden llevar, pero que no significa de que estemos realmente rompiendo los valores. O sea, yo veía muchas veces que hablábamos de que no, que había que aprender o sea, que había que tratarnos de cierta manera dentro de un partido, que la mejor manera de comunicarnos era, y de repente es un partido y nos estaban, te estaban bombardeando el arco y dale la puta madre. Y después eso generaba un conflicto, ¿no? Siento que los mejores momentos en los que el equipo funcionaba es cuando aprendían a entender de que en una situación adversa o una situación mega dinámica de un partido, esas cosas tenían que pasar y se tenían que resolver, y que después todo con comunicación se resolvía fuera de un camarín. Y me parece que eso pasa en la empresa también, y que eso también es parte del rendimiento o de un equipo de alto rendimiento. O sea, entenderlo, las circunstancias, los momentos y demás, y que después, o sea, los valores se ven en la comunicación a posterior de ciertas circunstancias de dinámica de lo que es un negocio. Lo tiraste ahí justo, y me parece importante tomar como dos conceptos a trabajar. O sea, en esas situaciones de adversidad creo que tenés dos parámetros como puntuales que por ahí no están bien laburados, o que en realidad las personas no están en sinergia con respecto a, uno, la madurez. Siento que por ahí en los momentos de adversidad uno personaliza todo, cuando en realidad cuando está en un momento adverso lo único que busca es resolver y que salga lo mejor posible. Entonces siento que no tener la madurez para entender y no personalizar la situación, de que no es algo que te están haciendo a vos, sino que están resolviendo en sí de la mejor manera posible, creo que es uno de los problemas. Y otra de las cuestiones creo que a trabajar ahí tiene que ver con el hecho de facilitar más espacios a la comunicación constante, no solamente únicamente cuando aparece un momento adverso. O sea, si antes tenés entrenada la comunicación y no arrastrás toda esa falta que hay en el momento adverso, por ahí eso no aparece o se desenvuelve de una mejor manera. Total. Entonces creo que darle como una continuidad a esa comunicación, para que en un momento que se desborda no sea un problema, sino que sea algo que ayude, creo que puede sumar un montón en el proceso. ¿Cómo se entrena la comunicación en un equipo? Hablando. Qué simple. Perdón, me equivoqué. Pero es re fácil eso. Escuchando primero. Pero creo que sí, entrenándolo, me refiero a eso. Creo que la comunicación se entrena como cualquier otra habilidad. O sea, la comunicación se entrena, y se entrena todos los días, y se entrena poniendo foco en lo que quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar, cuál es la intención de lo que quiero comunicar, qué quiero que la otra persona interprete de lo que yo estoy comunicando. Y ahí entran un montón de factores de la comunicación en los cuales no los tenemos incorporados de manera natural. El primero, que lo hemos charlado mucho entre nosotros, que es la escucha, y la escucha activa desde un lugar entendiendo qué es lo que el otro puede interpretar, entonces prestarle atención a cómo lo comunico también, en qué momento lo comunico, si la otra persona está predispuesta a poder escuchar o no. Creo que hay un montón de cosas que se pueden entrenar, y eso es lo lindo, como que es algo que siento que la comunicación no es algo que en nuestro rubro, más que nada, hay un montón de empresas que se basan en entrenar la comunicación, pero en nuestro rubro falta, y creo que hay que poner el foco, y se puede generar un diferencial ahí en formar una estructura interna sólida, que es trabajar sobre la comunicación y entrenarla, o sea, todos los días. Conversación. Nos ha pasado en el último tiempo, cada vez que teníamos por ahí conversaciones con otros dueños de gimnasios, o hemos tenido, bueno, incluso la otra vez también conversaba con algunos
una persona de otros negocios, y sale como esta piedra de decir, che, del tema del liderazgo, cómo gestionar la comunicación, cómo mejorar la comunicación. Se entrena escuchando, obviamente, pero si hoy yo fuera una persona que te vengo a contar mi situación, que estoy teniendo problemas de comunicación, de que no logro ejercer suficiente liderazgo, de que no tengo buena cercanía con mi equipo de trabajo, ¿cuál sería el primer accionable que recomendarías a realizar? Trabajar sobre el desarrollo personal. Yo creo, claro, o sea, de la persona que está como con esa situación. Yo creo que el autoliderazgo y el desarrollo personal son la base de todo. O sea, si vos, y vuelvo a esto de ver la capacidad que tiene el otro sobre una situación. Si vos no tenés la capacidad de ver lo bueno que tenés vos para aportar, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus puntos que tenés que mejorar para ser mejor persona o para lo que sea, cuáles son tus valores, cuál es tu propósito en tu vida o tus objetivos. Si vos no empezás a construir toda esa parte de vos, no vas a poder ser capaz de ver eso en el otro. Uh-huh. Entonces, a la hora de comunicar, creo que va a ser muy difícil entender el mundo del otro y poder hacerlo desde un lugar genuino y que se logre realmente una retroalimentación positiva. Entonces creo que tiene que ver un poco con el desarrollo personal y que es algo que venimos trabajando mucho. Es como que siempre, o sea, por ahí hablamos de liderazgo y es como que nos imaginamos liderando equipos de trabajo, pero en realidad si a mí no me interesara tener un equipo de trabajo y quisiera ser entrenador de personas y quiero que ese sea mi proyecto y ser única persona, de alguna manera también lideramos. Y volvemos un poco a lo mismo, es como que siempre pensábamos antes pensábamos de que nos entrenábamos en capacidades técnicas y esto cambia un poco la bocha. O sea, qué tan importante es también desarrollarnos personalmente para poder impactar también con las personas con las que podemos estar trabajando. Sí, y como para ir cerrando, y creo que esto para que quede latente, nos van a quedar algunos bloques para trabajar que tienen que ver con el de la comunidad del bienestar, que los vamos a hablar en las próximas conversaciones, pero me gustaría cerrar hablando un poco de que sabemos que las habilidades técnicas nos van a ayudar en la profesión, pero las habilidades blandas o la soft skill, como le dicen en el mundo moderno. Algunos se enojan cuando algunos se enojan, no sé cómo se llaman, pero estas habilidades que tienen que ver con lo más humano, sí, te ayudan para la vida. O sea, entonces creo que ese es el punto también muy positivo a nivel evolución, que decimos, bueno, ahora está teniendo más impacto desarrollarnos en algo que únicamente no nos va a servir únicamente para lo profesional, sino nos va a servir para desarrollarnos tanto en nuestro crecimiento personal, en la felicidad de lo que queramos hacer y el camino que queramos transitar, en nuestras relaciones, en cómo vivimos la vida en sí. Entonces creo que eso es lo positivo, y cuando el trabajo termina siendo algo positivo dentro de la vida y no solamente algo para ganar guita, que es para lo que lo hacemos todos, obviamente, pero que termina teniendo un trasfondo positivo que suma a la forma que tenemos de vivir la vida. Me encanta. Dejamos para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo nos vemos con comunidad, bienestar, y nos quedó algo más. Después lo rechequeamos. Lo rechequeamos. Chicos, muchas gracias. Un abrazo.